Bueno, bienvenidos a otra edición de Hoy Miramos Pelis, como siempre de 7:30 a 8:30. Esta edición es un poco diferente a las anteriores. Sí. Acá la idea no es reírnos ni divertirnos, sino por ahí tener un enfoque un poco más serio. Por el programa de hoy, porque tenemos especial Sí. Día de la Día Mujer, de la que fue Mujer, el mes 8 de la Mujer. marzo. Sí, exactamente. Y la película que habíamos elegido y que anunciamos en el programa anterior, si es que Exacto. no estuvieron, Ujú. era Romper el Círculo. Sí, que está basada en una novela de Colin Hoover. El libro tuvo bastante repercusión y la peli también, pero bueno, también un poco por la polémica que tiene hoy en día. Sí, La peli protagonizada por Blake Lively y Justin Baldoni. sí. Y bueno, queremos también hablar un poco de lo que tiene que ver con la película, el libro, hablar un poco también de la temática que traen las dos cosas, visibilizar un poco. Sí, bueno, el libro fue publicado en 2016, Sí. pero se empezó a hablar más de él en 2022, Ujú. que eso fue que Justin Baldoni, Compró que los derechos. compró los derechos, le Sí. pidió a la escritora si podía hacer la película, Sí. y él la protagoniza y también la actúa, la dirige. La dirige y la actúa. Sí, Sí, él sí, es sí. digamos, el protagonista, la parte, la figura masculina Sí. de la peli. ¿Qué hacemos? ¿Hablamos? Bueno, muchas personas no le gustaron. Sí, Las personas que eran fanáticas del libro Sí. se quedaron con mal gusto de la película. Sí, pero también lo que tiene a veces ese tipo de películas, o como cualquier otra película, es que, a ver, a no todos les va a gustar, Mm, a todos les va a faltar, y a veces pasa esto de que la película no puede durar 4 horas, 5 horas, sino que a veces tiene que ver un poco con el punto de vista del director o de directora que lo lleva a cabo, sí, y, y va a abordar una temática y se va a ir llevando, y va a haber obviamente algunas cuestiones que se van a dejar afuera. claro. Tratando, creo que también la idea del director o directora es esto, de tratar de ser lo más fiel posible a la historia. Y también intentar llegar al tema principal, al problema principal de lo que se trata el libro, Exacto. para poder basarlo en la película. Claro, obviamente uno puede decir, por ahí la peli no es tan dura, es más suave. Depende mucho también de la perspectiva de cada uno y lo que uno también pretende cuando ves una película. No todos, creo yo, que cuando ven una película están preparados para determinadas escenas. A mí particularmente, corro un segundo el tema, por ejemplo, a mí El Juego del Miedo es una peli que me gusta, que es una peli de terror, que tiene su suspenso, pero hay escenas que son crudas y que por ahí a uno no le gustan. Mm. No porque esté bien o esté mal, sino porque depende también de cómo uno empatiza con eso. Ahora que lo pienso, que lo decís, no me acuerdo que, para mí, creo que no, pero en la película no dicen como ningún comentario acerca de... O sea, al principio, viste que en algunas películas te ponen como una advertencia. Ah, sí, O sí. advertencia, hay imágenes sensibles, o advertencia si te está pasando lo mismo que le pasa a alguna de Tenés las razón. protagonistas, Sí, es verdad. ir a la tal página. Sí, Bueno, por ejemplo, en 13 razones por qué, 13 Reasons Why, sí, que la era serie. la serie que Sí. fue furor y que causó un montón de problemas también por parte de la adolescencia y por todo lo que conlleva la lleva. serie, en cada capítulo decía al final como Sí. que te dejaban un link para ingresar si es que necesitabas ayuda, si te pasaba alguna de las cosas que le De pasaban las a los cuestiones. personajes. Sí, es verdad. Y bueno, y me sorprende que en esta película, tratando un tema tan tema tan serio, serio, sí. no aparezca. Ahora que lo nombrás, como que me llega la información. Sí, es verdad, no lo había pensado, porque es verdad, en muchas películas se suele dar como ese aviso, primero de que hay situaciones que no son reales, que por ahí son actuadas. Claro. Y es verdad, lo del tema a veces visibilizar, es verdad, ahora que lo tomás como punto me parece que es importante. Pero también creo, a mí particularmente me pasó antes de ver la peli, y por lo que después he leído, como que la peli tampoco, antes de que la veas, no te enfoca para ese lado. No, Te en el enfoca tráiler no te aparece No, mucho. como que terminas pensando que es una peli romántica como cualquier otra, y cuando la empezás a ver, a medida que va avanzando la peli, te das cuenta que es diferente Sí. a todas las demás. No es una peli suave, tampoco es una peli que va directamente al hueso, como por ahí otras que son más Claro, no duras, es tan cruda, sí. pero sí muestra La realidad es lo que le puede llegar a situaciones que le pasar pasan a a una... cualquiera. Sí. Sí.
Pero bueno, para los que no saben, esta película tiene su parte romántica como una relación, pero también hace hincapié en un tema que pasa en la realidad, pasa en el mundo real, que es la violencia de género. Sí, Y en Argentina también es un tema particular, ya que también estamos haciendo este programa por el especial Día de la Mujer. sí. Nos pareció importante también a nosotras como hablar de este tema y hacer hincapié en lo que muestra esta película. Que Sí, que es algo que si bien acá, bueno, está ficcionado, en la realidad sucede y a veces sucede más cerca de lo que uno cree, sí, porque todas podemos tener una amiga, una hermana, una madre, una prima, una abuela que alguna vez lo haya sufrido y que por ujú, diferentes circunstancias no se la escuchó o no supo cómo manejar la cómo manejar la situación. situación. Hoy en día por ahí es mucho más visible y hay más recursos a la hora de pedir ayuda, Sí, hay líneas telefónicas, hay organizaciones, hay una parte de lo que tiene que ver con policía asociada a la mujer, ujú. cosas que antes por ahí no habían por un montón de situaciones que hoy en día, es por suerte, Se hablan se más. hablan más, se visibilizan más. De hecho, hace poco yo había leído, ahora lo voy a buscar si lo encuentro, tampoco quiero atrasar el programa, que mostraba que creo que por día no sé cuántas mujeres sufren violencia de género y muchas veces termina En mal, femicidio, sí, sí, termina en sí. femicidio. Y es algo que uno le Impacta. impacta y uno lo escucha y duele. Claro, por eso tampoco hay que tomarlo a la ligera, ya sea como una película o una serie o algo así cinematográfico que veamos, porque refleja lo que pasa en el país y lo que pasa en el mundo. Sí, Pero bueno, esta película se trata de eso, de una pareja que supuestamente la chica, o supuestamente no, la chica se enamora del chico, del neurocirujano, ujú, y comienzan a tener su vida romántica y con el paso de lo que va la película te vas dando cuenta que la relación empieza a ser tóxica, ocurren algunos accidentes que no él son no son accidentes. accidentes, pero eso es lo bueno que tiene, no sé si lo bueno, pero algo que te llama la película, que es que por cómo está filmada y por cada vez que se producen esos accidentes, Ujú. vos como Espectadora, espectador, eh, ves y lo sentís como que son accidentes por cómo están las tomas presentados, hechas, claro. claro. Pero después con el paso del tiempo y con el paso de la película y cómo la protagonista cae, que no son accidentes y que realmente está siendo, Sí, eh, víctima de un abuso, sí. sí, te muestran cómo las escenas realmente son Ujú. y cómo fue que pasó cada una de esas Situaciones, golpizas, sí, situaciones en, por ejemplo, a la protagonista, supuestamente se cae las escaleras en una pelea o en una discusión que tiene con con su el chico, el pareja, pareja, sí, y la propia pareja le dice que te caíste. O sea, sí, estábamos hablando, discutiendo y vos te caíste por la escalera. sí, Y después cuando ya pasan un montón de otras situaciones más, la escena en realidad que te muestran es que él la tira por las escaleras. claro, sí. Lo cual es, o sea, no es tan crudo, pero sí te hace pensar y te hace quedar como, ay, es No, sí, diferente ver la perspectiva de la víctima y la perspectiva de cómo se está pasando en la vida real. sí. Porque también lo que pasa, y bueno, acá lo que vas viendo en la película es, bueno, cuando arranca la peli vos ves que ella vuelve a la ciudad donde vivía antes, porque fallece el padre, va a visitar a la madre y la madre, bueno, contenta y triste a la vez de que ella la va a visitar, bueno, ella tiene que como dar como una especie de discurso sobre el padre, de que era bueno porque era alcalde de esa ciudad y todo. Y vos no vas entendiendo por qué a ella le cuesta tanto hablar de o decir 5 cosas buenas del padre, pero a Mm. medida que avanza la película y escenas que te van mostrando, vos te vas dando cuenta de que el padre no era tan bueno como se pensaba, sino que en muchas ocasiones ejercía violencia sobre la madre, que eso también hace que ella, a medida que avanza la película, se dé cuenta En la situación en la que está. en la situación en la que está y que si realmente ella quiere repetir La misma historia y la esa misma misma vida que vivió la historia madre. que vivió la madre, porque de hecho en una escena le pregunta ella a la madre, pudiéndose haber ido porque no lo hizo, Sí, y la madre ahí le explica un poco el por qué. También hay que entender mucho, también un poco de pensar
en otras épocas donde era más difícil, donde se Sí, toleraba más situaciones. sí. eh, Situaciones no solamente tienen que ver propiamente con violencia de género en lo que es golpear a la otra persona. A veces la violencia también tiene que ver con insultos, Psicológica. con agresiones de otro tipo, con casos muchas veces extremos de infidelidad donde la mujer toleraba esas cosas. Bueno, en la relación que tienen ellos dos, la pareja principal, al principio empieza con psicológica, Sí, violencia psicológica, en donde él le hacía mm, no sobrepensar, pero sí pensar de tal manera como decir, quereme a mí. O sea, vos sí, estás bien conmigo y si estás con otra persona, no. claro. Bueno, pero también un poco pasaba que cuando ella como que dentro de lo que estaba viviendo cuando ella era chica, que vos ves, Ujú. ella le cuenta a él, cuando se conocen con el que después es su pareja, con Ray, eh, ella le cuenta cuando conoce a su noviecito de la adolescencia, de qué manera se conocen y todo, y a la hora de contarle todas esas cosas, él también va maquinando situaciones Ujú. e ideas, porque él cuenta como que nunca había tenido una relación de pareja y que él estaba acostumbrado a estar con una chica y con otra y con otra y con otra. Sí. Después, bueno, más adelante en la película vemos, no por justificar las actitudes de él, pero muchas actitudes de por qué Mm. después se convierte en la persona que es. Eh, pero vas viendo también que ella todo el tiempo también se acuerda del noviecito con el que tuvo, que también él tiene una situación similar y parecida a la de ella cuando era chica. Claro. Entonces, y todo, bueno, sí, después está todo el tema de la manipulación y la parte tóxica cuando ella le cuenta su historia de chica, cuando le cuenta que ella sufrió violencia, que su madre sufrió violencia de Sí. género, después cuando te enteras de la golpiza que tuvo el novio de ese momento, como que sí, después va habiendo situaciones que no están buenas. Y te das cuenta que la película se pasa alrededor del tema de la violencia de Sí, género. obvio. Y cómo ahí la protagonista también se va dando, porque como dijiste vos, que está buenísimo ese punto que marcás, de vos vas viendo la película y por un lado ves que lo que te muestra la película y después lo que realmente ves, que muchas veces también creo que el punto de vista de la persona que le está sucediendo esto, Sí, la víctima. la víctima que muchas veces, a ver, convengamos que la víctima muchas veces, por no decir en todas, se culpa y piensa que ella es la culpable de la que genera ese tipo de situaciones, cuando en realidad puede haber, a ver, nadie dice que en un conflicto de pareja no haya una discusión, no haya una pelea. Ponele que en el mayor de los casos haya un empujón mínimo, pero en la película vas viendo que ya de por Cada sí pelea se va se incrementando. va incrementando la violencia y esa manipulación cuando él, a mí me chocó mucho la escena en la que él le está haciendo leer, porque ella Ay, tiene una esa es terrible. florería Sí. y se convierte como en el top 10 de los lugares ahí en Boston y cuando ella se reencuentra después de casualidad con el noviecito que termina teniendo un restaurante O y sea, todo. el nivel de demencia y de violencia del personaje, porque hasta la propia protagonista no quiere leerlo porque sabe lo que se le Lo que viene. se le viene. O Y, sea, ya el miedo ya estaba ya estaba ahí. instalado. Claro. Y mismo cuando vos ves que ella tiene un tatuaje, que para ella tiene un significado, pero que a él le hace notar que no es tan importante, porque se imagina que al contarle eso va a terminar siendo un problema, que Ujú. después termina resultando ser un problema, porque ella no tiene la culpa de lo que dijo el exnovio, de por En qué una nota. en una nota de que por qué le puso en el restaurante. O sea, El momento era de ella porque la nombraban a ella con su propio local y él lo único que se fijó fue en la otra persona. exacto. Pero eso también denota un poco de inseguridades y cosas que vos vas viendo en la película, que por Sí. un lado son tóxicas y por el otro temas que él tiene de inseguridad y temas que él tiene sin resolver, Ujú. eh, que evidentemente en algún punto se los termina como volcando a ella de como Claro. que es responsable de determinadas situaciones. Sí, sí. A mí hay una escena que me gusta mucho cuando ella se junta con la hermana de él, Te iba a decir. que es la mejor amiga, y está bueno que le dice, no quiere justificar de por qué el hermano es así, sino que le explica el porqué de lo que le pasó de chicos y todo. Pero me gusta este punto en el que le dice, mira, como hermana entiendo que él le pasó esto, pero yo como tu mejor amiga te pido que no vuelvas con él. Claro.
O sea, tiene esa perspectiva de como hermana te pido que vuelvas con él porque lo necesita, porque está mal y vos lo haces bien. Y como amiga, digo, si volvés a... es más, el coso textual es si volvés con él no te hablo No nunca te más. hablo nunca O más. sea, olvídate de mí, de la amistad. Sí, Y eso también es como el amiga date cuenta, que también se surgió hace poco sí, para concientizar y para ayudar también a lo que es tu amiga o tu tía, tu prima, como bien dijiste al principio. sí. Porque muchas veces yo creo que lo que pasa, que ahora por ahí hay más voz también, porque no sé si es que hay más contención o también tiene que ver esto de visibilizar, de que antes tampoco se hablaba porque yo creo que a la persona al contarlo no se la escuchaba desde el, bueno, vos le habrás hecho algo, o vos habrás provocado esto, o vos esto, O es normal o porque es te lo normal, merecías. porque no sé, que a veces muchas oportunidades, y hoy por ahí pasa, pero en menor medida es, ay, bueno, pero vos seguramente te pusiste una pollerita que no Mm. sé qué, o vos te maquillaste de más, o vos le insinuaste esto. Siempre hay un porque vos, porque vos, porque vos. Claro, y en realidad muchas veces, a ver, nadie es quien para decirle al otro que se tiene que poner, Mm, y tampoco está bueno el tema porque eso también yo creo que incluso a veces entre nosotras es bajar un poco la importancia de que yo te estoy pidiendo ayuda y vos no es que no me querés ayudar, sino que inconscientemente me estás, bajando como diciendo, no es tan grave. no es tan grave y por ahí a veces eso también hace que la persona se culpe y no termine visibilizando lo que le pasa. Hoy Claro. por ahí en día, me parece también con la visibilización de estas situaciones y todo, da lugar a que uno lo puede hablar con una amiga, si no lo puedes hablar con tu mamá, lo puedes hablar con una amiga o que lo puedas hablar con alguien. Sí, Como que hoy en día hay más espacios para poder hablar, donde ahí uno se da cuenta hablando con un otro, de que por ahí a veces, por ahí no sos la única que le pasó eso o te pueden ayudar, sí. eh, que no me parece poco. Que antes tal vez no sucedía eso porque no había la información necesaria, o no se sabía, o no se podía. Claro. Bueno, y lo que tiene la película también que causó mucho revuelo es que con esto que estamos hablando de intentar eh, profundizar Profundizar, sí. el hecho de hablar de estas cosas es que la protagonista hubo todo Un un revuelo. revuelo, todo el pleito que pasó entre la protagonista y el coprotagonista, Sí, que es lo que está ocurriendo ahora y lo que está en todo el mundo de redes, sí, que es el juicio que sucede entre Justin Baldoni y Blake Lively, sí. que es que la propia protagonista, Blake, acusó y demandó Ujú, a Justin por distintos maltratos en el momento de la grabación de lo que fue la sí, película. sí, Y muchas, y si bien no es la primera vez que tal vez una actriz, sí. Remarca ese tipo de situaciones. no, ya sea con el director o ya sea con la persona con la que trabajo, de algún productor, lo que no causó revuelto por eso, pero también causó revuelto porque algunos fans, por cómo notaban la promoción de la película, en Sí, el sentido de que ella demandó a Justin cuando ella, en el momento de promocionar la película, no decía nada respecto a lo que se trataba la peli en el sentido de la violencia de de género, género, sí, que no remarcaba nada de pedir ayuda, que es sí, algo que pasa en el mundo real, nada de ese tipo. sí, es Ella verdad. solo hablaba de flores, Sí, que es de parte la de la alegría, película. claro, de flores, de lo que es estar enamorada y lo que es las relaciones así. En cambio, el director remarcaba en todos los momentos posibles, ya sean entrevistas, Sí, en situaciones donde tenía una cámara enfrente, él siempre remarcaba que había que, sí, visibilizar y buscar la forma de que cualquier persona que sufra ese tipo de violencia lo manifieste, lo diga o claro, exista líneas de ayuda. y que la trama principal no era la pareja, sino lo que pasaba en la pareja. Exacto. O sea, no era que se enamoraban y ya está, no, era el tema Sí, profundo, lo era profundo, ese. sí, que hay algo más, no es que es una pareja perfecta y linda como cualquier otra, sino que realmente había otra cosa Claro. que estaba sucediendo y que era lo que apuntaba la película. Pero bueno, también pasó mucho que en el tráiler no te terminaba de mostrar. Ella en algún momento llegó a decir que era porque Sony no le gustaba por ahí reflejar Tenía ese un tipo. contrato con Sony que le decía que no podía hablar de ese tema particular de la Ujú. película. O sea, que tenía que decir que era una película de amor, nada más. Claro, Y lo cual te hace pensar y decís,
no tiene sentido. O sea, ¿por qué? También son dos personas distintas, cada una Sí, tiene su producción, cada una obvio. tiene sus recursos. ¿Por qué ella tenía que filmar eso y el propio director no hablaba de lo que se trataba su película? Porque obviamente es el director y Sí, ella, que es la protagonista y también coproductora, sí, importante sí, aclarar, sí, 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 no habla de eso. sí. Y después tiene esta situación de que lo manda a juicio, le mete una demanda. Sí, por distintas situaciones, de que ella decía como que él se le había metido alguna vez en el camarino, que Sí. había ejercido en determinadas escenas que ellos comparten. Había besos donde no estaba escrito en el guión. Sí, Situaciones así que también te hace dudar y no sabes en qué posición está. no, Es lo mismo que pasaba en su momento, que pasaba con Johnny Depp y ¿cómo se sí, con llamaba? Amber, con Con la Amber. ex mujer, sí, Claro. que hubo todo un juicio de por medio, se mostraron un montón de cosas, Bueno, y en hasta el que, juicio nos dimos cuenta que al final Johnny era la víctima, claro, lo cual también suele ser muy raro porque lo mismo se vuelve a remarcar la violencia de género, pero también la palabra, la frase violencia de género, siempre culturalmente sí, o así de sociedad, es por parte de un hombre a la mujer. sí, Y en este caso, de lo que pasó con Johnny fue completamente al revés, claro. lo cual también hizo como que el mundo se diera cuenta que la violencia de género no necesariamente tiene que ser de hombre de masculino a femenino, sino que también puede ser viceversa. Sí, 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 tal cual. Sí, eso está bueno remarcarlo. Acá en este caso nosotras no pretendemos ponernos ni de un lado ni del otro porque No, tampoco claro. sabemos. Sí, por ahí contar un poco qué es lo que está pasando, porque todo el tiempo va cambiando la Sí, sí. información y Porque el juicio, sí, o sea, todavía no está juicio, juicio, pero la demanda está. Y cada sí, vez aparecen más opiniones de otros artistas, opiniones de él mismo que sale a hablar diciendo cómo te sentís. Y, no sé. Y también, bueno, ahora Blake Lively está haciendo otra premiere, sí, sí, premiere, sí. sí, están sacando una película. Una nueva película, o Sí, sea, volvió al mundo donde tiene otra vez cámaras, donde tiene otra vez entrevistadores sí. porque está promocionando su nueva película. Y él y ella intacta, como que no dice nada del tema. No. No, igual no en cuanto a eso no me parece una mala estrategia de no hablar, porque me parece que en las oportunidades que por ahí habló, no particularmente en esta película, sino en otras, porque han remarcado mucho eso, de que por ahí a la hora de hablar no tiene mucho filtro. Claro. eh, En las entrevistas hubo momentos incómodos. Momentos Han salido momentos incómodos, incómodos sí, de ella con la propia entrevistadora por que se eso. quedan tipo. Por eso, por ahí a la hora de hablar, no, me parece que no es una mala estrategia de parte de ella para evitar generar mayor controversia de lo que ya por ahí la película tuvo, con él también, no sé, hay que ver. Ahora veremos en las próximas Sí, sí. entrevistas si se ayuda o se perjudica, Es verdad, sí, si sí, tendrá sí. alguien que la estará acompañando. No me parece mal que siga por ahí promocionando películas, pero me parece que por ahí esto es un antecedente a la hora de tener más cuidado a la hora de una premiere de una película o a la hora de hablar de algo. Como que creo que es creo que toda premiere o toda polémica te deja como una enseñanza de, bueno, che, fijémonos a la hora de que hacemos algo, No, y aparte, los cuidados que tenemos que tener, cómo lo bueno, tenemos que en comunicar, todo qué este tenemos que tener en momento, de este cuenta. problema, Blake perdió un montón de seguidores. Sí, Después de, o sea, no más que nada por la demanda, sí, sino por esto de que decíamos que cuando estaban las entrevistas de romper el círculo, sí, ella no hablaba nada del tema de la violencia de género. no, Y eso también les molestó a los fans, tanto sí, los que leyeron el libro como los que miraban el sí. tráiler y son los que sabían de qué se trataba la película. Exacto, sí. Sí, hay que tener mucho cuidado a la hora de tocar esos temas con suavidad o ver bien de cómo tocarlos, porque es algo que existe y que, perdón, me están retando, perdón. Acércate al Acércate micrófono. al micrófono, pero no te lo comas. No, pero está bueno esto de hay que tener muy en cuenta esto de no suavizar Mm, las películas que tratan este tipo de temáticas de violencia de género, sí, ni tampoco irse al otro extremo. Bueno, lo que hablábamos antes de salir al claro. aire, eso de, no sé si qué tan bueno está exponerlo tanto, demostrar tan en crudo esas situaciones, porque duele Sí, y es sí. jodido también para cualquier persona que lo vivió, como tampoco
hacer como que es una película romántica y acá no pasó nada y de repente estás viendo algo y decís, ah, bueno, che, Claro. quise ver una peli romántica y me terminé encontrando con otra cosa. Sí, sí. Sí está bueno este estilo de películas para visibilizar y mostrar que es algo que existe Claro. y que está bueno. Bueno, creo que nos dijimos la línea de ayuda, que está buena de si estás viviendo una situación de violencia de género, es importante. Existe la línea 144. Sí. Así que nada, para cualquier persona que nos esté escuchando y que lo esté sufriendo, o que si conoce a alguien que lo puede llegar a necesitar, es la línea 144, no estás sola, siempre hay alguien del otro lado que te puede estar ayudando, y si no te puedes comunicar eso, siempre está bueno recurrir a una amiga, alguna conocida, o alguien con la que uno pueda tener cierta confianza Para poder hablarlo. para poder hablarlo. Sí. Y bueno, ya que estamos acá, también lo que dijimos del programa del día de hoy Sí. era concientizar en ayudar. Sí. Lo que estábamos hablando y lo que Sí. estuviste hablando recién. Acá tenemos algunos datitos Sí. que nos trajo producción, gracias. Ujú. Que cómo se organiza la Argentina para prevenir, combatir y en lo posible erradicar la violencia de género. Sí. Te leo uno Dale. y Sí, vos yo después leo, yo dale. leo el siguiente, dale. El primero tenemos la Ley de Educación Sexual Integral, ESI, sancionada en 2006, que establece la obligatoriedad Mira esta frase. de la educación sexual en todas las escuelas del país, desde el nivel primario al secundario. Ujú. Por esto, en aquel Ministerio de Educación de la Nación creó un programa que busca promover la educación sexual integral y fortalecer la prevención de la violencia de género. Sí. Esto también es súper importante. Sí, no es menor. Ya sea que hablan de violencia de género, como no intentar cuidar las redes sociales, como Sí. también las relaciones sexuales. O sea, Sí, que abarque que esté todo. consentido. Sí. Sí, no, nada, cualquier tipo de violencia no tiene que ser solamente física, sino que implica también otras cuestiones y lo que se dice hace muchos años, no es no. Mm. No te sientas presionada nunca bajo ningún tipo de situación ni contexto. Tu palabra vale y es importante, y eso nunca hay que olvidarse. Sí. No solo si sos mujer, sino si también sos hombre Cualquier individuo. o cualquier individuo, eso me parece que está bueno y es importante remarcarlo. Sí. Y también que, bueno, durante el año 2017 el Gobierno de la Nación creó el Instituto Nacional de las Mujeres, conocido con las siglas INAM, que tiene como objetivo profundizar y jerarquizar las políticas públicas para favorecer la igualdad de oportunidades y luchar contra la discriminación y la violencia de género. Fue creado como ente descentralizado bajo la jurisdicción del Ministerio de Desarrollo Social mediante el decreto 1000/17 durante la presidencia de Mauricio Macri. Es decir, que no solo los gobiernos deben actuar al respecto, nosotros también, que eso está bueno como ciudadanos, también tenemos un papel muy importante en este tema, por eso es que existen algunas iniciativas no gubernamentales que se dedican a ofrecer ayuda. Por ejemplo, la Asociación Civil para la Igualdad y la Justicia, también conocida como ASIG, trabaja para promover la no discriminación a minorías en el país. La Fundación Huésped, que busca promover la salud y los derechos de grupos vulnerabilizados, entre ellos las mujeres. Y por último, la Red de Educación para la Igualdad de Género en Argentina, que como bien dice su nombre, se dedica a promover la educación para la igualdad. Y bueno, ya para ir terminando con el tema, porque Sí. es básicamente de lo que se trata el Sí. programa del día de hoy, es importante destacar que la educación contra la violencia de género es un proceso continuo que requiere la participación y el compromiso de todos los actores de la sociedad, incluyendo a los docentes, alumnos, familias y comunidades. Sí. Es lo que vinimos hablando, que es Sí. que todo el mundo se dé cuenta que está pasando y es una realidad. Sí, así como hay otras situaciones como el bullying, o sea, tener en cuenta esto de que la violencia puede ser de cualquier manera, la de género es algo sumamente heavy y que es bastante fuerte y que está, como venimos remarcando durante todo el programa, está bueno de que se hable, porque antes hay que entender, antes no se hablaban de estas cosas y porque no se hablaba se pensaba que no existía. Y porque no se hable no significa que no exista, sino que Claro. muchas veces mismo Es el tema del tabú. O sea, había muchos temas en su época y también hay temas algunos ahora en este momento Sí. que no se hablan por miedo o a ver qué dice la demás o por el simple hecho de la palabra tabú. Por eso, bueno, hay un caso que charlábamos antes fuera de aire de aquellos que vimos el reality Love is Blind. Hoy en día, uno de los
que se casaron, de las parejas Emily y Santiago, también ella sufría violencia de género, que ahora después de que, bueno, a él lo pusieron preso, creo que creo que hace un par de días, pero la denuncia estaba hace más de un mes aproximadamente, donde ella sufrió violencia de género y a partir de ahí se empezó a averiguar a través del reality si porque previamente para cualquier tipo de reality, como para cualquier trabajo, se hacen estudios psicológicos y psicotécnicos y estaban determinando a ver si él realmente estaba capacitado, porque eso se detecta previamente antes de entrar a cualquier tipo de programa, trabajo, etcétera. Y sin embargo decían en algún momento, por lo que he leído, de que él aparentemente en las dos pruebas que le hicieron no estaba en condiciones y sin embargo lo dejaron ingresar igual. Y en el programa, yo no lo vi completo, pero en el programa de los pocos que vi, vos ves como determinadas situaciones que son bastante actitudes contra la persona, contra ella, formas de violencia que no necesariamente, como en este caso ahora que él después la termina golpeando. Violencia física. Y todo, pero había situaciones de violencia en una que ya en una de las son como distintos capítulos desde que ellos se conocen hasta que después viajan, después vuelven. Y en una de las que estaban conviviendo, él en un momento ella se estaba riendo y él se enojó y le sacó el plato ¿De comida? De comida, sí, de una. Y vos decís, está bien, decís, eso no es nada, pero es una forma de violencia. Sí, sí. Y así como, bueno, otras situaciones que se fueron dando y que mucha gente del programa dijo, hasta bueno, este caso de que ella salió a decirlo en un salió programa, a decirlo creo en un que programa de streaming también, contando esto de que había habido violencia de género hace mucho tiempo, de que había tenido miedo, de que la había tenido secuestrada un par de días. De que incluso ya estando separados, cuando ella se va a la casa de los padres, él como que quería seguir haciendo acciones con ella, como si no hubiera pasado nada. Bueno, O sea, eso es lo más loco, como que no sabes lo que está pasando en la otra persona que tenés al lado y literalmente la está pasando mal, sí, pero viene y actúa como que está todo normal. claro. O como que tiene esa pareja que supuestamente no pasa nada y que discuten cada tanto y que son discusiones que no pasan a mayor como violencia física, pero que te das cuenta que es tóxico, que no hace bien ni para la salud mental ni para lo que es la relación entre la pareja. No. Que es así como en la película empieza así, va de a poco y después va aumentando hasta llegar a la violencia física. Claro, que después hace como que cuando vos ves la película, que es una escena que también es bastante, que vos decís, acá va a pasar algo, No sé. que es la escena cuando ella ya ella después se entera que está embarazada, después de una situación bastante heavy, que la acompaña el que fue exnovio de ella, y cuando ella, bueno, tiene a la hija que después le termina poniendo el nombre de simbólico, que era uno de los hermanos de él, ella ahí como que le plantea que quiere el divorcio, le plantea que ya no quiere estar más con él, y vos decís, en esa escena decís, acá se va a pudrir todo. Claro. Te genera como este miedo de acá se va a pudrir todo. Es que ese momento de animarte a decirle a la otra persona que ya no puede más, o sea, ya en la película ella se escapa y lo deja y se va a buscar apoyo y resguardo en otra persona. Sí. Pero también es esa capacidad de valentía y de fuerza de decir, hasta acá llegamos y quiero el divorcio porque no nos está haciendo bien y a mí no me está haciendo bien. Y en la película lo remarca, le pone ejemplo para que él entienda, ya que tienen una hija, le dice, ¿qué pasaría si alguna vez nuestra hija viene y te dice, mi pareja me está pegando? Mi pareja supuestamente no me tiró de las escaleras y me caí yo sola. Son esas situaciones que a ella misma le pasa y le hace entender a la otra persona que no está bien para nada lo que está sucediendo. No, y que está bueno que la película se muestre así, por más que todo el tiempo vos estás teniendo miedo de lo que le está pasando a la protagonista. Hasta último minuto vos decís, acá va a pasar algo. Por suerte no sucede, pero hay que ver en la vida real cuántas mujeres realmente se animan a esas situaciones y cuántas llegan a buen puerto, por decirlo de alguna manera. Sí. Porque es una situación que es difícil enfrentarla y muchas veces no tenés los recursos. Claro. Hay mujeres que sí tienen recursos, pero hay otras que no. Yo me acuerdo de hace muchos años, cuando todavía no se visibilizaba tanto, no había tantas líneas de ayuda, o había las menos, o no se comunicaba tanto,
Me acuerdo que había visto una película de Jennifer López que estaba basada en un caso real, donde mostraba que ella tenía una hija en común con el marido era policía. Con eso no estamos diciendo que los policías son malos Y ni que los nada. neurocirujanos tampoco. No, no estamos estigmatizando No, nada. esta parte es Es ficcional más en el sentido ficcional, porque puede pasar bajo cualquier tipo de de persona. trabajo y de persona. Pero pero pasaba mucho, o por lo menos en la película, de que ella le contaba a los compañeros de trabajo del marido y no le creían, ay no, pero sí es re bueno, ay no, pero no puede ser, Es ay no, policía. policías, no sé qué. Y claro, vos veías a medida que pasaba la película y se iba incrementando la violencia hasta que en algún punto, no me acuerdo si ella se escapaba o cómo era la situación, pero ella después terminaba aprendiendo defensa personal. Mm. Para en esas situaciones salir por ahí ese rol de víctima, que no es que está mal, sino tratar de, che, me tengo que defender de alguna manera porque si no, o sea, Me va a moler a palos. claro, ¿con quién voy a dejar a mi hija? Mm. ¿Qué oportunidades tengo? Por eso, sí. Que ahí como te muestra otro lado, te muestra cómo ahí la mujer tiene que buscar otros recursos con lo que puede y con lo que tiene, y que también visibiliza eso, no todas tienen la oportunidad de poder salir de ahí. Entonces tiene que buscar sus propias fuerzas. Tienen que buscar sus propias fuerzas. No porque, a ver, cuando yo digo no tienen los recursos, recursos por ahí tenemos todos, pero no todos tienen la posibilidad de hablar Y de que la otra persona que entienda. la otra persona entienda o que la puedan ayudar. O sea, a veces no es tan difícil y empezar de cero tampoco es fácil. No. En la película vos ves cuando ella le pregunta a la madre por qué seguía ahí y por ahí no es por justificar nada, pero entendés, a ver, ella era la mujer del alcalde. Anda a desprestigiar a la mujer del alcalde. Y, Anda a desprestigiarlo al alcalde. y también está ese tema de que la madre le dice, y yo lo amaba. O sea, es ese sentimiento de me está pegando, me está haciendo sentir mal, pero yo lo sigo amando. Sí, Es terrible sí. Ahí me estar parece en que esa va más allá situación. de eso, de la fuerza de voluntad, de un montón de cosas que llegan, que tienen, que hay en juego. Muchas mujeres que se han quedado con eso cuando tienen hijas o hijos, porque es muy difícil irse. Mm. Y eso también, de que a veces la excusa es, bueno, pero si yo lo amo, si yo cambio, si yo hago esto, por ahí va a dejar de hacerlo, por ahí no, o que no sé qué. Por ahí a veces es, lamentablemente, el mentirse a una misma de, él va a como le dice al final de la película Ray, bueno, pero volvé, yo voy a cambiar, te prometo que voy a ir al A psiquiatra, terapia, a sí. terapia y todo, y decís, a ver, Ya bastante que en la película lo está dejando. Bueno, eso es una de las cosas que también se molestaron. sí, En la película, ella como que tiene al bebé, le dice que se quieren divorciar ujú, y o sea, el papá de la nena nunca más aparece. O ah, sea, el novio se separan, la relación se corta y como que lo tiene bien distante. ah, Y en el libro sí quedan como que se ven, claro, como que le deja a la nena un rato para que viva con el padre y ujú, también no pierda la relación de padre e sí, hija, pero en la serie sí cortan relación completamente. claro. Después del divorcio como que ella se queda con la nena. Claro. Y lo que pasa es que ahí también no me parece mal el final que plantea la película porque es un final un poco más, no digo que esté bien o que esté mal, ¿eh? No, no, sí. Es un final más conciliador porque, a ver, más allá de todo este tipo de violencia que pueda haber, uno tampoco le puede prohibir al otro La la posibilidad de posibilidad ver de a ver su a su hijo. hija, a Sí. no ser que corra riesgo. Mm, Ahí siempre hay que tener en cuenta esas cosas. Si está el tema del riesgo entre las dos personas, no, pero me parece que ahí es como, bueno, está bien, es una delgada línea en permitir o no, pero sí. es difícil, o sea. Y bueno, y ya bastante que también le deja participar en los momentos, por ejemplo, de Ah, sí. armar la cuna, Sí. le deja sentir. Ya esa escena yo dije, ay. Sí, te da como Como, cosita. Te da que como un poquito en la de. escena la protagonista le deja sentir a la otra persona cómo está pateando el bebé en la panza. Sí, Y ahí es el momento en el que dice, yo voy a cambiar, volvamos, que sí. criemos a la hija junta, y vos te quedás y decís, saca la mano. Ah, Sí, no. salí. Ah, Salí lejos de sí, acá sí, porque sí. esto no está bueno. Pero bueno, muestra. Un poco también está bueno que muestre esto de
que ella tampoco es insensible ante Claro. esas situaciones, como que es bastante buena por ahí para también lo que le sucedió. Hay que también estar en el lugar de una persona que Por sufrió supuesto, sí. y ver cómo se siente y ver también dentro de eso que el otro te dice, de endulzarte, de volvamos, que no sé qué, que no termines cayendo, porque la realidad es que, a ver, Tuviste la valentía de poder de poder decirle que salir ya de está. ahí y que ya Puede está. ser que también tengas como una recaída de decirle, bueno, le voy a creer, va a ir a terapia, ya está. Y después te Y sorprendes. por ahí después te das cuenta que, a ver, hay situaciones en las que uno puede cambiar, sí, pero en estos casos es mucho más complicado y no Claro. es tan fácil. Y a veces es preferible decir, bueno, yo lo amaba, pero bueno, me quiero más a mí que al otro, Sí, porque en la sí, realidad es eso. Primero te tenés que querer vos antes de poder querer a la otra persona. Y estripa corazón y bueno, listo, ya está. claro. Eh, Y también es ese voto de confianza, o sea, de sí, intentar volver a traer a esa persona a tu vida cuando ya sabes que te hizo todo lo del pasado sí. y confiar otra vez en esa persona de decir, bueno, va a cambiar. Y es mucha incertidumbre después de todo lo que pasaron. No. Es, Es muy difícil, yo sí, creo que cuando viste ese tipo de situaciones, primero volver a confiar en la persona que te lastimó, no importa si fue física o claro, sí, psicológica, sí, y después el que lo ves también en la película, el volver a confiar en otra persona por lo que claro. te pasó, por miedo que te vuelva a pasar. No significa que te vuelva a pasar, pero quedan como ciertos Heridas, heridas y traumas, traumas que no es tan fácil de recuperarse de un día para recuperar. el otro. Exacto. Y encima ahora que tenés una hija. Bueno, ella lo dice también. Cómo yo no me pude cuidar a mí misma, cómo voy a poder cuidar a otra persona. Mm, Y el exnovio Atlas le dice, bueno, pero vos siempre te ocupaste de cuidar a los demás. mm, Y no pensar que porque te pasan esas cosas, vos no podés cuidar a otra persona o no podés acompañar a otra persona. Al contrario, sí, no, hay que salir de ese lugar no de víctima, sino de pensar ni de menospreciarte, sino que vos podés. Viviste una situación que es complicada, que es heavy, que está mal, sí, pero no significa que vos no tengas la posibilidad de hacer otras cosas y de seguir adelante con y de tu seguir vida. adelante, porque Ujú. siempre se puede seguir adelante en los momentos más duros, más complicados. Siempre está bueno pedir ayuda, levantar la mano, sea cual sea la situación Sí, y sea cual sea el tipo de violencia que se esté ejerciendo sobre uno. ujú, Y mismo la violencia que uno vea que se ejerza externamente. sí, Siempre está bueno ayudar. Por ahí, no específicamente involucrarse y meterse, pero ver de qué manera uno puede ayudar, me parece que está bueno y que es importante también marcarlo. claro, por supuesto. Sí, sí. Nos pusimos muy serios. Es que es Nos un, es que pusimos muy serios. es un tema Sí, sí, que, sí. bueno, lo que hablamos, pasa en la realidad y que de la Sí, ficción se supera la ficción. sí, Y bueno, y con todo esto que también fue el Día de la Mujer, quisimos como hacer este especial, pero sí. también teniendo un poco de conciencia, ¿no? Todo hablando de Emilia Pérez y del horror de Emilia Pérez del programa pasado. Claro. Entonces, nada, por eso había que ponernos serias. No, está bueno tener también diferencias. ¿Qué? Sí. Igual. La película de la semana pasada era Nora, no era Emilia Pérez. No, sí, Ustedes No, se obvio. pasaron todo el programa hablando de Sí, sí, Emilia sí. Pérez. Bueno, pero porque había que expresar el odio. Sí, 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 teníamos que, Había que- teníamos que verlo, sí. No, está bueno que también dentro de nuestros programas va a haber momentos en los que nos pongamos por ahí más serios o concienticemos más sobre situaciones, que me Sí. parece que eso también es importante y lo que tiene el cine y la literatura, que nos podemos reír, pero que también podemos informar de cosas, Ujú. no todo es diversión y todo, sino también hay momentos en los que hay que ponerse serio y tocar determinados temas que hoy en día se pueden hablar. Y en la Gracias a realidad, Dios. sí. Así que, Bueno, nada. sí, espero que les haya gustado. Aunque fue un tema así fuerte y serio, Sí, obvio. nada, sí, este programa sigue siendo de entretenimiento y sigue siendo de películas, Sí, ya obvio. sean de drama, de misterio, De de cosas ficción, de de reales. terror, suspenso, así como nos pasó con Psicosis Claro, en los primeros programas, también hablamos de Mamma Mía, o sea, la idea es eso, poder hablar de diferentes temas, contando situaciones que son más reales, situaciones no tan ficticias. reales, pero que también, a ver,
todo lo que implique visibilizar sobre situaciones está bueno y nosotros también dentro de nuestro lugar como comunicadoras está Claro, bueno. y poder- está bueno usar este espacio para poder hacerlo. Sí. Así que, ¿nos puedes decir qué película viene para el próximo programa? Ay, no sé si te voy a decir. No sé si lo podemos decir, si no lo dejamos para que ellos averigüen en nuestras redes Ay, no sociales. está mala la idea, ¿eh? Me Meta gusta. chivo. Ah. Me gusta, ¿eh? Me gusta que podamos hacer eso. Producción, ¿qué dicen? No, la pueden decir si quieren. Si saben cuál es. Sí, yo creo que sí sé. Sí. Para mí están haciendo tiempo, ¿eh? Claro. Para sí. acordar. Un poquito y un poquito. ¿No empieza con C? Sí. Sí, Ah, sí, entonces sé cuál Sí, es. sabemos cuál es. está en el calendario. Está en el calendario. Claro, no, sí, sí. Bueno, por ahí lo cambiaba, no sé. Bueno. Colonia. Sí. Estamos hablando de colonias. Sí. Y no estamos hablando de la colonia, el perfume que nos ponemos. No. Tenía que hacer algún chiste. Ni tampoco Ni de la la que ciudad. vas al verano. Ni la ciudad de Uruguay. Eso, vamos. Ah, es muy bien. Estamos, Guau. estamos abriendo Más un rápido, poco. soy. Vaya. Un poquitito de humor, Sí, ponemos ahí para pasa nada, exprimir un poquito poquito. Sí, tenemos para ver Colonia. Yo no la vi la peli, Yo tampoco. Está muy linda. Así que, así que Sí, la actriz. que es Emma Watson. Emma Watson, ay, Harry Potter, discúlpame. La clienta. Obvio. Acá fanática de Harry Potter hasta la muerte. Sí, Obvio, obvio. obvio. Potterhead. Bueno, así que Pero nada, igual nos pueden seguir en nuestras redes sociales, aunque no le dijimos la sorpresa ahí, que es @hoymiramospelis_ en Instagram y en TikTok también. en TikTok también, que nos sigan también, bueno, ya que nos están escuchando, que también nos sigan poniendo la YouTube. campanita en Sí. YouTube, que estén atentos, que vamos a estar todos los martes de 7:30 a 8:30 Sí. con este equipo hermoso que tenemos. Girl Power. Girl Power. Paréntesis. Las redes son Hoy Miramos Pelis. Ah, no, es como un bajo. Sin guión bajo. No me escuchen. Hoy miramos pelis. Al Ustedes pedo. buscan Hoy miramos pelis, vamos a ser los únicos que les aparecemos. Así Claro. que ya está. Cosas que Ahí. pasan. Otra cuenta que tiene un nombre similar al nuestro, pero no somos nosotros, Ah. así que no nos... ¿Se nos están queriendo copiar? ¿Qué No van a copiamos? poder. No, Ah, Es mira, un sinónimo de nuestro arroba. hay que escracharlo. en este momento. Ahora. No lo vamos a escrachar, respetamos lo que hace. Claro, mientras no se empiece a robar nuestros contenidos. Claro, bien. mientras Ustedes nosotros no digan a que tengamos nada que tiene ver. este logo y todo se soluciona. Exacto. Así que ya Tocan está. la campanita, nos empiezan a seguir en las redes, nos siguen a las productoras, nos siguen a nosotros que somos las conductoras y van a tener mucho contenido también, porque no solo estamos en el programa todos los martes, sino también vamos teniendo contenido que Unos reels por que parte de la vamos a- producción bien editados y perfectos. que hermosos. vamos subiendo con distintas temáticas, charlas, preguntas así a veces incómodas, a veces divertidas. Acá se ríen porque saben que es verdad. Que se sientan incómodas con las preguntas de los No, reels. No, al contrario, nosotros nos re divertimos. Porque nos hacen pensar. Eso está bueno, porque te hacen pensar. Sí, Sí. pensaba, ya no. No, no era pensado. Pero te hacen pensar cuando nos preguntaron en otra oportunidad qué película qué? nos había gustado de chicos y todo. De Claro, la por ahí uno no te pones a pensar si me gusta este. Y por ahí, en los 5 minutos que estás pensando mientras la otra persona le están haciendo La pregunta. la pregunta, decís, che, me gusta esta, che, pero me gusta esta. Claro. Y por ahí terminan con 5 películas, tenés que elegir una. Y indagás el porqué. Sí, a vos también Fue te mi pasa. Amigos. Y a veces te sorprendes con las respuestas, porque por ahí no era. La que pensabas al principio, la Sí. primera que se te vino a la mente, si no Sí. era otra por diferentes razones. Por eso está bueno eso de que te hacen pensar en ese sentido, de que te pongas a pensar, che, conectás Analizar. con eso de Claro. ¿qué película me gusta, qué película no. Porque también es para eso, hoy miramos pelis para eso. Para analizar. Ay, Qué eslogan. ¿viste? Así que. Nuestro eslogan. Hoy miramos pelis desde todos los ángulos. Oh, acabo de Pero bueno, porque cada uno tiene su opinión, entonces Obvio, es su un punto. ángulo distinto, un punto de vista distinto. Me gusta, ¿eh? Eh,
Bien pensado. Obvio. Producción también hace su trabajo. Pero por supuesto. Nosotros no negamos que Nadie niega producción eso. hace su gran trabajo, por eso estamos acá sentadas nosotras. Claro, nosotros somos la cotorra que no paran de hablar, pero Claro. producción está atrás. Y ustedes son las que nos van marcando, che, acércate al micrófono, che, fíjate esto, che. Así que, nada, bueno, ya está. Nos vemos el próximo martes. El próximo martes, Con esperemos Colonia. Con con Colonia. Colonia, esperemos que la miren, esperemos que hayan visto de Romper el Círculo, que vean todas las películas de las que estuvimos hablando, porque también está bueno, y que nos hagan comentarios de pelis que quieran ver, Sí, sugerencias. pelis que por ahí, así como hablamos hoy de Romper el Círculo, otras que también les hayan llamado la atención y que está bueno por ahí tocar. Ujú. Es como que Cualquier todo... sugerencia que tengan, nosotros la vamos a leer. Exacto. Así que bueno, los esperamos el próximo martes, 7:30 a 8:30 en Hoy Miramos Pelis. Hasta la próxima. Chau, chis. Chao.